Amigos del canal, vamos a aprender cómo dar la altura del diente y centrado del diente con relación a las agujas en máquina de 2 agujas. Empecemos. En la máquina de 2 agujas encontramos este tornillo con tuerca. Su función es dar soporte a un extremo del diente. Si se gira mucho, el diente tiende a inclinarse, pero la posición normal es mantener el diente derecho en horizontal. Este tornillo grande sostiene el diente desde el bloque de alimentación. De aquí normalmente soltamos para dar la altura del diente. En algunos modelos de máquina de 2 agujas tiene este otro tornillo adicional que al girar nos ayuda a graduar la altura del diente, pero si su máquina no lo trae, solo soltando el tornillo grande y ubicando las agujas cuando entran al diente. Ahí golpeamos suavemente hasta alinear con relación a la placa aguja, según catálogo 1 milímetro. Tomamos de referencia donde inicia el triángulo o la forma del diente como vemos en pantalla. Posterior a esto apretamos y así finalizaríamos este ajuste. Para centrar el diente soltamos esta que es la manivela que va sobre el eje de alimentación. Vamos a aumentar el largo de puntada al máximo. Debemos tener en cuenta que el diente no se esté estrellando en ninguno de los dos extremos con la placa aguja. Soltamos la manivela, como vemos aquí queda libre, y vamos a centrar con respecto a las agujas como con relación al espacio que tiene la placa aguja en ambos extremos. Ajustamos suavemente y verificamos la posición. Se ve bien, vamos a hacer una prueba para verificar. Aquí, como pueden observar, tenemos la misma distancia cuando el diente sube en la parte de adelante como cuando baja en la parte de atrás de la placa aguja. Desde este otro punto, al soltar, nos deja libre el diente y la barra aguja. Voy a disminuir puntada para centrar el diente. Como pueden observar, está en puntada 0, no hay avance. Vamos a dar un pequeño ajuste. Soltamos con una Bristol 5. Esto nos permite centrar el diente, pero como está cambiando la posición de la aguja, habría que verificar el tiempo de los ganchos. Vamos a centrar las agujas. Debemos soltar la biela que va al extremo del eje de transporte. Cambiamos la puntada al máximo para verificar este ajuste con el pie prensatela. Estando el diente en la parte final de su recorrido, podemos centrar las agujas con el prensatela. De esta forma no tendríamos problema que se nos llegue a partir las agujas al hacer un retroceso, aunque también podemos mejorar ese problema disminuyendo el largo de puntada. Debe quedar centrada la aguja con el orificio del diente. Una vez hecho esto, volvemos y ajustamos el tornillo con nuestra llave Bristol. Bien amigos, esto sería todo sobre ajustes generales de diente y aguja en máquina de 2 agujas. Nos vemos en un próximo tutorial.